Amigos, en nuestro programa de hoy tenemos con nosotros al licenciado Atuay Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, PRSD, a quien dentro de algunos instantes, con muchísimo gusto, pasaremos a interrogarlo. Pero no sin antes recomendarles a ustedes la Nutrición y Salud, revista de salud natural, la mejor revista de salud de todo el área del Caribe y América Central, en las principales farmacias de la capital y del interior del país. Dentro de algunos momentos estamos con el licenciado de Camps. Bien, ante todo los saludamos muy cordialmente. Vemos que ya no está en la televisión por las mañanas, bueno, pero es muy importante porque tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina las elecciones del 16. Y quisiéramos antes que nada saber sobre su opinión sobre el pacto del PLD con el PRD a inicios de esta semana pasada. Bien, lo primero que tengo que aclarar, Alberto, es que yo he repetido programas en la mañana, pero yo no estoy en la televisión en la mañana, salvo algún programa que me invite. Y yo creía que estaba en un programa diario. No. Ya. Eso es tarea de los productores y más de gente brillante como en estos casos. Gracias. Bien. ¿Qué opino yo en relación con el acuerdo suscrito entre Miguel Vargas y el presidente Danilo Medina? Me da muchísima pena. Es una verdadera tragedia que el PRD termine siendo reeleccionista. Y no lo digo por Danilo, porque siempre establecí entre Danilo y Leonel Fernández Reina una diferenciación. Uno, Leonel se consideraba un faraón y Danilo una actitud diferente totalmente, aun cuando se comprometió a no reelegirse. Obviamente, el pájaro que pica y que muerde la polilla palaciega de la reelección se introdujo, y lo más penoso de todo es que un partido que luchó, gente que murió, muchas, y gente que dedicó la mayor parte de su vida a la lucha por la libertad, la democracia, la no reelección presidencial, tenga que ver este espectáculo suscrito por Miguel, que dicho sea de paso, en el orden económico le podría resultar muy bien, pero en el orden político realmente lo coloca como un enterrador del Partido Revolucionario Dominicano. Claro, él no fue el que inició ese entierro lo iniciaron otros, pero él lo ha coronado. Ahora, en ese recorrido político suyo, se encuentran sus fracasos. Los míos. Los suyos, del año pasado y de principios de este año, en intentar un frente conciliatorio entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas, incluyendo sus visitas recíprocas hogareñas. Usted se siente fracasado, ¿verdad? Bueno, lo primero es que yo le dije y le advertí a Hipólito Mejía que la reelección iba a ser una barbaridad para el PRD. Y a partir de la reelección, el PRD no ha vuelto a tener más victoria. Es decir, no me siento fracasado. Muy por el contrario, me siento victorioso. Ahora bien, toqué puertas, hice peregrinaje en todos los partidos políticos. Abrió su casa, le abrieron a usted las casas. Así es. Así es. Y obviamente encontré mucha receptividad. Claro, la tragedia de la atomización
de los sectores democráticos de este país no es nuevo, es viejo. Y tú sabes muy bien que por eso las izquierdas tampoco han llegado per se a ser diputados, senadores y demás, sino que tienen que montarse en el caballo reformista, PLDista o PRDista. Dicho sea de paso, partidos que ahora mismo están bastante sacudidos, aunque dispongan de muchos recursos económicos. ¿Usted se refiere? A los partidos tradicionales. A los tradicionales. Sí, pero en esa dirección yo quiero aclarar. Los tres, ¿verdad? Los tres. PLD, PRD y reformista. ¿Cómo no? Yo quiero aclarar lo siguiente, entre otras cosas. Este país necesita un cambio, y ese cambio requiere necesariamente del concurso de distintos sectores de la población. Por eso, cuando toqué las puertas de los distintos partidos políticos y recibí la receptividad de ellos, obviamente usted ha observado cómo se ha manipulado de cierto modo este tema de las alianzas, y hoy por hoy el propio PRD, lo que queda ahí, no sabe qué es lo que han firmado, no sabe qué acuerdo que han llegado, en definitiva. Pero él lo dijo. ¿Qué? ¿Qué dijo? Miguel Vargas habló. ¿Quién va a ser el diputado por Santiago? ¿Quién va a ser el síndico por la capital? No dijeron nada, no saben nada. Además, Miguel Vargas sabe muy bien que cuando él llegó a suscribir el acuerdo era porque en definitiva ya se habían comprometido con la reelección presidencial de Danilo Medina. La mayoría de los diputados del PRD, básicamente. Pero esas son lecciones y usted va a ver cómo van a seguir cosechando esas lecciones. Para algunos van a ser muy tristes porque no había necesidad de que el PRD terminara como ha terminado. Que usted vaya a votar en la casilla número 1, el partido número 1 en votación, se encuentra que en lugar de llevar un hombre de su partido, lleva al adversario de su partido. Vamos a estar claros. Bueno, a propósito, usted participa del calificativo dado por el columnista Claudio Acosta, autor de la columna del periódico Hoy, denominada ¿Qué se dice?, de que el ingeniero Miguel Vargas le gusta hacer las cosas a lo grande, ya sea que se trate de sus negocios o de la política, pues no hay dudas de que le ha dado al PRD un entierro de primera. Bueno, yo recuerdo los cuentos de Bosch hablando de entierro de segunda y entierro de primera. Digo, no lo digo yo, eso lo dice la columna de Claudio. De Claudio. Y Claudio tiene razón. Ah, usted participa de eso. Ah, no, Claudio tiene razón, le han dado un entierro de primera. ¿Por qué? Porque la banda de música es la de la Guardia Presidencial, la que está tocando el entierro. Y eso, cuando usted recuerda, y yo que soy de una provincia del interior, recuerdo perfectamente los entierros de segunda, que era sin música, y los entierros de primera, que era con música, básicamente. La banda municipal tocaba entierro de primera. Y aquí le están dando el mismo tenor, gracias a la negociación hecha por Miguel Vargas Maldonado y la intolerancia de lograr una unidad mínima, elemental, que hicieran los cambios que este país está necesitando y demandando. Especifique un poquito eso, porque no se entiende. Dígame. ¿Que le diga qué? Usted se refiere que el PRD debía de haber hecho un compromiso gubernamental para llevar determinados... No, el PRD debió de haber ido solo. Ya. Y si no era solo, era con los posibles aliados antireeleccionistas. Ya. No con los tradicionales contrarios. Y a propósito de esta manipulación de Juan Bosch y demás, yo quiero decir lo siguiente. Yo fui quien habló con Juan Bosch para apoyar a Juan Bosch por instrucciones de Peña Gómez.
Y Juan Bosch fue el que no quiso que el PRD lo apoyara. Y la reunión se hizo en la casa de Domingo Mariotti, entre Juan Bosch y yo, por instrucciones de José Francisco Peña Gómez. Yo asistí a ese encuentro. Y Juan Bosch me dijo que daba las gracias, pero que en definitiva él ganaba solo. Eso mismo me dijo Juan Bosch. Entonces, ¿de dónde a dónde vienen ahora a sacar que cuando Juan Bosch está levantando la mano se trata de que Peña Gómez está hablando de gobierno compartido? Eso es mentira, es una calumnia vulgar, es una deformación de la actuación histórica de José Francisco Peña Gómez. No, eso no es verdad. En ese sentido, obviamente a Juan Bosch le robaron un proceso electoral y a Peña Gómez le robaron otro proceso electoral. Y el propio Balaguer lo emitió. Cuando dijo vamos a dar 2 y 2, vamos que hay un empate, el propio doctor Balaguer lo emitió. Entonces, vamos a estar claro, de que en definitiva este tipo de comportamiento y de retorcimiento, óyeme, la victoria ahora mismo es de Danilo Medina en términos de los que se han ido a entregar en una negociación que es penosa para el principal partido, el número 1. Por más agravio que hubiera entre Hipólito y Luis y Miguel Vargas, las cosas no eran para llevar a estos extremos de destruir al PRD del modo que lo han destruido. No era. Obviamente, Danilo, ¿qué? Para Danilo es un mérito, de cierto modo. Danilo tiene que estarse riendo con la muela de atrás, obviamente. Un mérito para Danilo, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque ha logrado... Se refiere a las muelas del juicio. Es el juicio. ¿Por qué? Porque ha logrado conseguir lo que nunca consiguió ni siquiera Joaquín Balaguer. Mire que Balaguer logró conseguir que gente extraordinaria como don José Brea Peña, sí, Martínez Francisco, ajá, y muchos otros más, o no muchos, algunos más, fueran a posiciones de gobierno, pero nunca a que el partido fuera adocenado, manipulado, atado de pies y manos y conducido al matadero como lo está conduciendo esta acción, esta alianza manejada por mi querido amigo Miguel Vargas Maldonado, que dicho sea de paso, esto le sale mal en términos políticos, aunque en términos empresariales le pueda salir muy bien. Por ejemplo, ¿en qué sentido? En todos los sentidos empresariales. Le puede salir perfectamente bien. Ahora, en términos políticos, en todos los sentidos le va a salir mal. Ya. Mire, licenciado, ¿usted podría decirnos la situación entonces de su partido Revolucionario Socialdemócrata en las presentes circunstancias? En las presentes. ¿Con quién irían aliados o si piensan acudir solos a las elecciones? Podemos perfectamente ir aliados y podemos perfectamente ir solos. Yo creo que en términos de corto plazo se sabrá la posición que va a asumir el partido, pero el partido va al proceso, solo o acompañado. Ahora, el partido no entiende que había que llegar a los niveles en que se ha llegado, de entregarse a la reelección. No, el partido no comparte ese criterio. Y hemos tocado distintas puertas, pero lo hemos tocado también para llenar un expediente, para que nadie diga que no fue advertido, de que no se le llamó, de que no se le invitó. Solamente la unidad política de la oposición derrota al gobierno del PLD. Solamente la unidad política. ¿Por qué? Porque los recursos financieros de que dispone el gobierno son demasiado grandes y demás para poderlo derrotar solos, básicamente. Entonces usted descarta cualquier posibilidad del PRM. Se le hace muy difícil al PRM si no logra una mayoría amplia. Al PRM y a quien sea, ¿eh? A Moreno, al PRM, a nosotros y a quien sea. Mire, licenciado, tengo entendido
que los intentos o contactos con el candidato del PRM, Luis Abinader, perdón, fracasaron porque usted exigió que otorgaran la primera diputación nacional a su hijo. Primero, eso es una mentira, para que estemos claros. Nunca he antepuesto el interés personal al interés colectivo, nunca. Y ahí lo sabe Eduardo Estrella y lo saben otros. He planteado siempre la unidad. 2. He dicho que dentro de las vagabunderías políticas electorales que se producen en este país, el voto acumulativo, que es el voto del candidato a diputado nacional, es para los partidos no tradicionales. Es para que el partido que suma una cantidad de votos, por ejemplo, nosotros sumamos 90,000 votos y no teníamos un diputado. ¿Sumaron cuánto? 90,000 votos. Ajá. Y no teníamos un diputado. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico, donde tú has vivido, lo conoces muy bien, tú sabes que hay el voto acumulativo y el voto acumulativo nacional. Es decir, que lo que tú sacaste en Elías Piña, en Cotuí, Acumulativo, sí. se suma y eso da una proporción superior al 25%. Ahora se va a aceptar eso. Ojalá se acepte eso. La Eso Junta es lo va a correcto. aceptar. Ojalá lo acepte, porque eso es lo que se manda. Sin embargo, aquí se ha hecho totalmente lo contrario. En cuanto a las ofertas, óigame, si fuera por oferta, hace tiempo que nosotros debimos habernos transado entonces con Joaquín Balaguer, que ofrecía y demás, y que era generoso para persuadir aliados, posibles aliados. Y nosotros nunca hicimos eso. Luis Abinader es un buen candidato que está forzando una determinada situación o tratando de forjar una determinada situación, pero no es cierto en absoluto que nosotros hayásemos condicionado. No. A que pusieran a su hijo en la primera diputación nacional. No. Nosotros entendemos que el PRSD merece un tratamiento correcto, entre otras cosas, porque somos un partido grande en términos de moralidad pública y de comportamiento de sus hombres y de sus dirigentes. Desde Héctor Ariztí, que en paz descanse, muerto recientemente. Queremos reiterar nuestras condolencias a ese gran luchador. Pasando por Rafael Gamundi Cordero y por muchos compañeros y compañeras que en definitiva conforman este partido. Ahora bien, como usted comprenderá, en un proceso de negociación, usted también llega y hace planteamientos. Pero no es cierto, nosotros ya hemos planteado lo que en definitiva usted nos atribuye en función de su pregunta. No es verdad. No, eso no es verdad. No, eso no es verdad. Ustedes le dijeron a Abinader, no es verdad. Si ponen a mi hijo primero, aceptamos. Primero, nunca lo he dicho eso, Ya. ni menos de ese modo. Porque además, mis hijos los he tratado de educar del modo mejor posible. Ya. Y finalmente, la forma en que yo fui criado no es para decir o esto o nada. No. Por supuesto, vamos a estar claros. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En ese sentido. Y el PRSD es un partido que en definitiva lo que aporta es positivo, no negativo, básicamente. Ahí está la conducta del PRSD. ¿Qué logramos nosotros con Eduardo Estrella? Nada. ¿Y qué hicimos? Lo apoyamos. Hasta yo llegué a aceptar la vicepresidencia de la República para llenar un expediente, para que no se dijera que no estábamos de acuerdo, entre otras cosas. Ya veo. Y obviamente, ¿qué hice? Un gran esfuerzo para la tercera vía. ¿Qué he hecho? Un gran esfuerzo para dar una gran unidad. Pero cuando se estaba la unidad, empezaron entonces los dime y direte, tírame los cajones, Miguel y el otro del PRM. Y finalmente se metió la mano larga del PLD y termina del modo que ha terminado, desgraciadamente, esta situación de alianza electoral cuando no debió haber sido así. Ya veo. Fíjate una cosa ahora hablando de otro tema.
En las últimas semanas nosotros hemos venido censurando mucho, atacando el caso de los benditos celulares móviles, que las empresas, las telefónicas todas, no averiguan el nombre del dueño, la residencia y todo. Y ahora... Y es un instrumento para asalto y para vagabundería. Ajá, pero sobre todo para narcotráfico. Y narcotráfico. Que eso fue una denuncia de Gustavo Montalvo, el ministro de la presidencia. Un gran muchacho, Ahora, muy honesto, y además la responsabilidad de que le han dado como el 911. sí, Y ahora dice el presidente de la República el tema este de los embarques y el tráfico de barcos y un calendario especial. Eduardo Montalvo, a quien conozco, y a su familia, en gran parte ligada al periódico La Información de Santiago, es una gran persona y prestigia el puesto que en definitiva él detenta. bien, y ahora se ha concebido las reuniones de las 4 compañías telefónicas para tratar de evitar eso. Hace 2 semanas que venimos con eso, corroborando con Es eso. decir, hace 2 semanas usted ha estado haciendo las críticas oportunas Sí, en relación con que las empresas telefónicas asuman un rol de responsabilidad correcto. y las empresas no lo asumían, y ahora al parecer, Ahora se van a reunir los 4. Algo es algo, dijo el diablo, aunque sea un poco tarde. lo felicito. Ya, sí. Bien, fíjese una cosa, porque la gente no llega todavía a comprender el alcance que tiene el auge del narcotráfico mediante los teléfonos robados, usurpados Claro. y asaltados. Claro, pero no solamente el narcotráfico, y la delincuencia global. Y la delincuencia. Oh, pero hasta dentro de las cárceles. Claro, Usted lo sabe, hasta dentro de las cárceles. La Victoria y Najayo. claro, Y ni se enteran las autoridades. claro. Ni se enteran. Pero Recuérdese- pero usted sabe que también hay mucha desidia. ¿Por qué? Aquí hay unos israelitas que te ponen un aparato que en un cerco de 500 metros a la redonda no repite ningún teléfono. Ajá. Y no cuesta gran cosa. Ya, Porque en definitiva, ¿por qué no lo aplican eso? ya. Porque no le da la gana. ¿Por qué? Porque hay muchas autoridades que son socias de esas vagabunderías. Ya, ahí está. Ahí está. Bien, licenciado, entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis y volvemos de nuevo con la política electoral que está que arde. Muy bien. Volvemos. Dígame su opinión sobre el nuevo jefe de la policía, que está tomando su cargo, al parecer, muy a pecho para reducir la delincuencia, asaltos, saqueos, sicariato y limpiar el cuerpo completo de la Policía Nacional. ¿Usted qué favorece? ¿Crear una nueva policía o reformar la actual? No, yo creo que hay que reformar la actual policía. Y saludo al nuevo jefe policial y le doy el compás de espera de que lo haga bien. Me complació mucho leer la información de que él estaba haciendo recorridos por el interior del país, viendo los puntos neurálgicos de la policía y tratando de corregir situaciones graves. Yo creo que a la policía y a las instituciones armadas hay que dotarlas de mejor salario, pero hay que también capacitarlas, básicamente. Y eso es muy importante. Y el hecho de que policías y militares se conviertan en delincuentes es un desprestigio muy grande en el país, que necesariamente tiene que ser sancionado severamente. Ya, Severamente. pero conjuntamente hay que tomar en cuenta los sueldos de las policías, de los agentes de la Eso policía. fue lo primero que dije. Sueldos, policía
y militares. Correcto. Sí, sí, sí. Sí. Y Indudablemente. no puede porque ser eso que con 6.000 pesos llora un policía. a gritos. No, pero acá un policía con 6.000 pesos. No puede ser. No puede. No puede ser, eso es una barbaridad. Además, una vergüenza. Ya. Y la escuela de los hijos de esos policías. Entonces sí se puede exigir. Claro. Ahora, tengo las mejores de las referencias del actual jefe de la policía. ¿Verdad? La mejor de las Ya. referencias. Dígame su opinión a propósito sobre la aseveración del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, de que a pesar del crecimiento de la economía, los sueldos de obreros y empleados se han mantenido estáticos desde el año 1991, es decir, más de 15 años. ¿Verdad? Bueno, eso no significa que se haya mantenido estático, significa que han disminuido mientras, Claro. mientras ha crecido la demanda. Y O sea, que no ha sufrido modificación a menos que no sea para abajo, ¿verdad? para abajo. Porque todo lo demás ha subido. Exactamente. Entonces, obviamente, eso requiere la debida atención y mejorar los salarios, ¿cómo no? Y la economía ha subido en esos 14 años un 65,5%. Esas son... El vicepresidente del CONEP, ¿verdad? Del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el Rafael Paz, contestó a esos planteamientos que esas declaraciones del gobernador del Banco Central son dañinas, que mandan un mensaje funesto a la población y dan una justificación moral a la comisión de delitos. ¿Pero por ¿Usted qué? coincide con la posición del CONEP? Bueno, pero, ¿O es partidario de que se suban los sueldos como afirma el gobernador del Banco Central? pero que suban los sueldos, ¿cómo es posible que eso ayude a los delitos? Eso es absurdo. Eso lo que ayuda es a la justicia distributiva, de cierto modo. Entonces, yo ahí coincido con el gobernador del Banco Central. En donde no coincido con el gobernador del Banco Central es que a veces manda números de crecimiento, en mi criterio, muy alegre, distante de las realidades. Mire, la situación dominicana en términos de clase media es desesperante y en términos de clase humilde por igual. Y la verdad es que se requiere un reajuste salarial. Y en eso están de acuerdo todo el mundo. Sí. Todo el mundo. Ahora, que el señor Páez no esté de acuerdo. Paz. Al señor Paz Sí. no esté de acuerdo. Lamento no coincidir con Rafael él. Paz. Lamento no coincidir con Rafael Con él. Paz. En eso coincido con el gobernador del banco. Fíjese, licenciado, la prepotencia del poder muchas veces lleva a desatinos. Así es. Por ejemplo, aquí van dos casos que le voy a plantear. Uno, el exdiputado y viceministro de Industria y Comercio, Alfonso Crisóstomo, que la AMET le incautó un carro, un vehículo, sin marbete en Puerto Plata, que era conducido por su novia. Ese es el pariente del secretario de Interior y Policía. No sé, no sé, no creo. Bueno, no sé. Ya. Le incautó el auto, ¿verdad? Sin marbete. Y logró que trasladaran la dotación completa de AMET, de allá de Puerto Plata. El otro caso es el hijo del alcalde de San Cristóbal, Raúl Montesí, que en un sitio público le tocó los glúteos a una mujer y ésta se volvió y le estampó una bofetada bien sonora, lo que ocasionó que el hijo de Montesí le diera un botellazo rompiéndole el hueso del brazo. Esas son barbaridades. Eso no se daba aquí en nuestro país. No, esas son Ni barbaridades. en ninguna clase, en ninguna parte del mundo. Y estoy seguro que es una vergüenza para el mismo Montesí, que es un hombre muy decente, independientemente de que usted no esté de acuerdo. Y en el Hoy, caso, como usted le va a tocar a una mujer los glúteos y después de recibir lo merecido una bofetada, le va a partir el brazo con una botella. no, es una barbaridad. Del mismo modo,
Vamos a ver qué pena va a tener eso, qué final. Del mismo modo del caso que usted está señalando de Puerto Plata. De Puerto Plata. O sea. Eso no Sí, merece. eso son las, ¿verdad? Que las barbaridades. Se le va, ya. Bueno, entonces, ¿qué le voy a decir? Dígame, aproveche y dígame su opinión. ¿Cómo ve el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva que posa en las cámaras de diputados y que ha ocasionado tantas versiones diferenciales? Ese proyecto va a correr la misma vida que ha corrido el proyecto electoral en el Congreso Nacional. Eso no va a pasar. No va a pasar y entonces no merece mayores criterios. Eso va a correr la misma suerte de otros proyectos que en definitiva han sido colocados ahí para llenar expedientes. ¿Usted cree que no va? Te lo está diciendo alguien que duró 8 años en el Congreso y que fue presidente de la Cámara de Diputados. Ya veo. Mire usted, ¿a quién usted responsabiliza de que la ley de partidos? Esa tuve yo que ver, ¿eh? A ver, porque tiene ya 16 años. Esa tuve yo que ver. Esa tuve yo que ver. Siéntese. La negocié con Balaguer y con Leonel. ¿Y en qué parte? Porque es desde 1998. Propuesta por José Francisco Peña Gómez en función de la experiencia española. De que los partidos políticos, en función de los votos que sacaran, recibieran un porcentaje para no depender de empresarios, de delincuentes y de camarillas, que en definitiva no son los mejores. Ya veo. ¿Usted favorece aquí, igual que en otros países ha adoptado, de que se permita y legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo? Este país podrá llegar a eso, pero todavía distan muchos años para eso. Sin embargo, el que se quiera casar con alguien del mismo sexo, ese es un problema de él, en el que yo no necesariamente... Sí, pero, pero que si según la ley permite legalizar esa unión. Mire, ahora mismo acaba de producirse un proceso electoral en Guatemala, donde el presidente Pérez ha sido destituido. Pero no tiene que ver nada con la legalización. Espérate, no te me adelante. Entonces, ¿quién ha ganado? Un cómico. El bendito cómico es evangélico, no es católico. Y el bendito cómico se opone a los matrimonios gays, se opone a los abortos y se opone no sé qué otra cosa más. Y habla de que durante un buen tiempo América Latina, por su tradición religiosa, tiene una serie de factores. Y eso es verdad. Pero yo de ningún modo me voy a oponer a que, por ejemplo, el señor embajador de Estados Unidos se case con alguien de su mismo sexo. Ese es un asunto de la estricta competencia de ellos. Ahora, hablando realidad, en este país falta todavía muchos años o algunos años para que después se pueda hacer eso. ¿Usted no opina eso? No, yo estoy aquí solamente para preguntar, sí. no para opinar. Ahora me la suelta. No, es porque es la verdad. Bien. La verdad, por eso le estamos preguntando. No, está bien, es dura, ¿verdad? Dígame una cosa. ¿Usted es partidario de que se elimine el aporte del Estado a los partidos políticos, que el año que viene será el 0.5% y sobrepasará los 2.000 millones de pesos? No, ahí hay una exageración en cuanto a los cómputos. No es verdad que el consumo de los partidos políticos es tanto. Yo creo que hay que hacer la revisión del lugar en cuanto a la Junta Central Electoral y los gastos también de los partidos políticos. Bueno, es 0.25 en tiempos normales, eso, pero en el año electoral sube a 0.50. Pero ese es el costo de la democracia, algo tiene que haber, el costo de la democracia, entre otras cosas. ¿O tú crees que es correcto que tenga el financiamiento de una serie de delincuentes y que luego pongan diputados, senadores, síndicos y regidores? No. Yo no estoy de acuerdo con eso. La democracia tiene un costo y como tal
debe ser solventada, por supuesto, supervisada y bien aplicada los recursos destinados a esas tareas. Entonces está de acuerdo en que se mantenga los partidos, Claro, el Estado. pero no solamente que estoy de acuerdo, es que yo fui el que negoció eso con Balaguer y con Leonel Fernández Arena, por instrucción de Peña Gómez. Peña Gómez, exactamente. Pero el que lo negoció fui yo. Ya, a usted fue. A usted se le inculpa de eso. A mí se me inculpa, a Balaguer se le inculpa y a Leonel se le inculpa. Y a Peña Gómez por igual. Ya. Y a usted no se le inculpa porque no sé por qué usted no opinó en ese momento. Mire una cosa, ¿cómo va usted a aparecer en qué lugar electoral en las elecciones del 16? ¿Va usted a aparecer como senador del distrito o...? No, el mejor cargo lo tengo yo, ¿Cuál es? amigo suyo. Bueno, pues un honor. Exacto. Ni hablar. Exactamente. Amigos televidentes, acaban ustedes de escuchar al licenciado Atuay de Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Después de su intervención en este programa, le toca a usted, amigo televidente y radioyente. Sea usted el jurado. Hasta la próxima.